Gloria a Dios. Esta predicación se llama Sí, ven, Señor Jesús. El penúltimo verso de la Biblia, creo que el último es el 22-21, ¿verdad? Y el apóstol Juan hace esta aseveración y hace este anhelo de su alma cuando él dice, cuando él afirma esto. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos expresar esta misma afirmación que hizo el apóstol Juan? Sí, ven, Señor Jesús. Esta afirmación solamente puede surgir de una persona que ama a Jesús con todo su corazón. Puede surgir de una persona que ve su estadía en este mundo como una pasajera. Al igual que aquellos héroes de la fe que están en el libro de Hebreos, que dice la Escritura que se consideraban a sí mismos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y dice la Escritura que Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Esta aseveración puede surgir de una persona que no vive apegada a las posesiones de esta vida. Puede surgir de una persona que, como dice Pedro de Lot, vivía en aflicción del alma y del espíritu al ver la conducta y el rumbo que llevaban los habitantes de Sodoma, donde él vivía. Esta expresión es un grito de lo más profundo del alma, donde expresa lo más valioso de un seguidor de Cristo, que es estar por la eternidad a su lado. Pregunto, ¿estamos en posición en estos instantes, en este mismo momento, ahora donde estamos, de expresar esta oración, de expresar esta misma expresión que dijo el apóstol Juan? Sí, ven, Señor Jesús. Quizás es bien probable que muchos de nosotros no le estemos, no podamos decir esta expresión con toda esa certeza de lo que ella implica. Y el propósito de esta administración es concientizarnos de la cercanía de la venida de Cristo, de sus promesas y de los cambios que tenemos que hacer y realizar en nuestras vidas para que podamos en cada momento de nuestras vidas poder expresar ese anhelo que Juan dijo: sí, ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Desarrollando el tema, estamos en los tiempos finales. ¿Alguien tiene duda que estemos en los tiempos finales? ¿Ok? Y estos tiempos finales se caracterizan por varias cosas. Y muchas veces nosotros hemos escuchado esta expresión: estamos en los tiempos finales. Ahora, ¿cuáles son las señales, los eventos que nos pueden llevar a establecer que esto es una realidad innegable? Primero, la Escritura dice que como en los días de Noé, como los días de Noé, los tiempos finales van a ser tiempos similares a los tiempos donde vivía Noé. Eso lo dice Jesús en Mateo 24, versos 37 al 39. Versos 24, 37 al 39. Dice la Escritura: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, denme ponerme los espejuelos, que no me veo bien. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
La primera expresión que Jesús dice aquí, que caracterizaba los días de Noé, es la expresión que estaban comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo. Esta expresión implica una abundancia de bienes en la sociedad que definía el rumbo del planeta en aquella época. No era simplemente que podían ir a los restaurantes, no era simplemente que tenían en su casa de todo y que podían cocinar bueno. No era simplemente el hecho de comer y el hecho de beber. Era el hecho de la abundancia que tenían. E implicaba el deseo de satisfacer los deseos y los apetitos carnales como la fuerza motora de la sociedad. En nuestro planeta, hoy en día, en nuestro mundo, tenemos también ese sentir de los días de Noé, donde hay un deseo de satisfacer nuestros deleites, nuestros deseos, nuestros apetitos carnales, y eso es lo que dirige esta sociedad y dirige este mundo. El sentido de equidad social, ayudar al desarrollo de la humanidad, el procurar el bienestar de las masas, no es una prioridad en este siglo, sino que es un problema. Es por eso, por lo que vemos una sociedad globalizada, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres cada vez se hacen más pobres. Las escrituras nos muestran un ejemplo de una ciudad que también tenía esas características, y esa ciudad fue Sodoma. Nos dice en Ezequiel capítulo 16, versos 49. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Nos dice Dios a través del profeta: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La ciudad de Sodoma era una ciudad que estaba en una llanura. Dice la escritura que cuando Abraham y Lot se separaron porque no cabían en el mismo sitio, Abraham le permitió a Lot que él escogiera dónde quería ir. Y Lot vio desde aquella montaña, Lot vio aquella llanura tan rica, tan fértil, que se extendía hasta Sodoma y Gomorra. Y Lot decidió irse en esa llanura. Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas. Eran ciudades que tenían de todo. Y el profeta, Dios le revela que el problema que tenía Sodoma era la soberbia, era la saciedad de pan y la abundancia de ocio. Soberbia, saciedad de pan, saciedad de bienes y abundancia de ocio. Y eso se combinaba con que no fortalecía la mano del afligido y del menesteroso. Esta arrogancia, esta soberbia, este estilo de vida que tenía en Sodoma, que en adición no se preocupaba por los demás, sino que lo que pedía siempre eran, la sociedad se caracterizaba por un orgullo. Es todo para mí, que yo quiero, cómo yo quiero satisfacer mis deseos. Es lo que trajo en Sodoma el juicio de Dios. Ellos vivían ociosos, vivían sin trabajar, haciendo lo que bien les venía en gana, sin pensar en las consecuencias de sus actos. El resultado, una ciudad tan y tan depravada y maligna que el mismo Dios tuvo que destruirla con fuego del cielo. La mayor parte de las ciudades que han caído en el mundo y de los imperios han sido porque Dios ha permitido que otro imperio
vaya. Otra ciudad, otro ejército, vaya y los conquiste. Sodoma no fue así. Sodoma fue Dios mismo que envió fuego del cielo para destruir la ciudad. Así estaba la ciudad de perversa. Así estaba la ciudad de maligna. Y vemos que en estos días el ocio, la abundancia, la soberbia están caracterizando nuestro mundo. En aquella época eran ciudades, porque el mundo tiene las mismas dimensiones que tenía en aquella época. Pero no había los medios de transportación, ni las comunicaciones, ni la forma que una persona que estuviese en Israel pudiese saber lo que pasaba en China o lo que pasaba en América. El mundo se circunscribía a la realidad local. Hoy en día tenemos un mundo globalizado, que lo que pasa en China se sabe en Puerto Rico. Ocurrió el coronavirus en China y se ha diseminado por todo el mundo. Vivimos en una aldea global. Por tanto, esta condición que tenía Sodoma es la que está caracterizando a la sociedad de nuestro planeta. Es una condición global. La otra característica que muestra el Señor Jesús en estos eventos es el casándose y dándose en casamiento. Esto lo vemos en Génesis capítulo 6, versos 1 al 5. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, los hombres y las mujeres. Génesis capítulo 6, versos 1 al 5. Dice, los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. En este mundo, la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Este es uno de los relatos de más difícil interpretación en las Escrituras, pero no entrando en lo difícil de la interpretación, sino en la condición que estaba pasando esa sociedad. Nos presenta que en esta sociedad, en este mundo antiguo, antes del diluvio, había una situación con respecto a la sexualidad y con respecto a la destrucción de la institución de la familia. Eso era lo que estaba pasando en los días de Noé. Jesús hace referencia a esta singularidad que pasó en aquellos tiempos. No era simplemente que la gente se estaba casando y que había muchas bodas. No era eso, sino que había una depravación sexual y había un deterioro marcado de la familia, a tal punto que trajo como consecuencia que el pensamiento de los hombres y de las mujeres fuera de continuo hacia el mal, y Dios decidiera destruir la humanidad, destruir toda la gente que vivía y habitaba el planeta. Al igual que con Sodoma, que fue Dios quien la destruyó, aquí Dios destruyó toda la humanidad. Y Jesús dice que en los tiempos finales será como en los días de Noé. Será de esta manera, de una manera tal que Dios tuvo que intervenir y traer un juicio
para poder acabar con la maldad que había en el mundo. Por tanto, podemos concluir que en estos tiempos estamos como en los días previos de Noé. Sabemos el problema que tenemos global con respecto a la institución de la familia. Esto no es solamente en Estados Unidos, esto es en todo el planeta. La identidad de género, todo este tipo, todo esto que está pasando. Sabemos cómo está el libertinaje sexual, cómo la gente sigue por ahí. Las estadísticas que ya la gente, en vez de casarse, conviven. Ya las estadísticas de divorcio son enormes. Hay todo un deterioro de la familia que está trayendo la destrucción de nuestra sociedad. Y en adición, se come y se bebe. Hay abundancia y hay disolución. Y hay todo esto de mi propio beneficio. Eso caracterizó los días de Noé. Por tanto, eso es una señal de que estamos en los tiempos finales. En adición, en Mateo 24 y Lucas 21 habla sobre las señales antes del fin. Y voy a leer pedacitos, unirlos, ¿ok? De esos dos capítulos. Y buscar las cosas que nos enseñan y las características o las señales que nos habla Jesús en esos dos capítulos. Lo primero que Jesús habla es el engaño del tiempo del fin. Mateo 24, verso 4, verso 11 y verso 24. Dice el 24, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Lucas 21:8, pueden poner sus dedos uno en un lado y el bolígrafo en el otro porque vamos a estar ahí un ratito. El 21:8 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. El engaño es una de las características de los tiempos finales. El engaño es el no sufrir la verdad, es el decir algo que es lo que todo el mundo quiere escuchar. Es llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Es confundir a Cristo con cualquier religión o cualquier otra persona que haya estado en este mundo. Es confundir el cristianismo con una religión. El otra señal que nos habla aquí es las guerras y sediciones. Mateo 24:4 dice, 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lucas 21:9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. En este pasaje, la implicación moderna es de guerras civiles.
Más adelante vamos a hablar de guerras entre naciones. Pero en este pasaje es de guerras civiles en los países y revueltas sociales. La palabra griega es acatastasia, que significa inestabilidad, desorden, perturbación, sedición, tumulto, confusión, desorden. Son problemas sociales y civiles. ¿Okay? La palabra sedición, que dice en Lucas, es un término que se deriva del latín seditio, que es un levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Por lo general se considera la sedición como un movimiento o una actitud que tiene una gravedad menor que una rebelión o una revolución. Por tanto, todos nosotros lo que tenemos que mirar y ver lo que ha pasado en el mundo en estos últimos días, en estos últimos años. Cómo ha habido revueltas en todos sitios. En Chile hubo revueltas, quemaron medio mundo por un problema que estaban subiendo, creo que el costo del metro. Se acumuló en la ciudadanía, las tensiones y las opresiones y estalló en una guerra de revueltas en las calles. Las guerras civiles que pasan en países, los movimientos que están hoy en día creando situaciones en los distintos países, como los movimientos, estos feministas bien hardcore, que han creado problemas y situaciones y protestas en distintos lugares y detienen el metro y un montón de revoluciones. Y esto son cosas que se han proliferado en estos últimos años. ¿Okay? Y son señales, como dice la Escritura aquí, sediciones. Sediciones. No es simplemente una guerra entre países, son revueltas, son desafiar el orden establecido. Y no estoy estableciendo la validez, no validez, los méritos o los no méritos. Eso no es lo que quiero traer. Lo que quiero traer es la cantidad de revueltas que la Escritura lo muestra. Justificadas o no justificadas. No quiero entrar en ese tema. Y guerras civiles, guerras entre grupos. Nos vamos a África y lo que vemos es una guerra entre tribus. Vemos el terrorismo, cómo está arropando el planeta. Y esos son señales antes del fin. También hay guerras entre países. En Lucas 21:10 nos dice, entonces les digo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya estamos hablando de guerras organizadas. Guerras organizadas entre países, entre estados. Un ejército contra otro ejército. Y vemos cómo esto pasa. Pasado en Ucrania, pasó por allá con Rusia. ¿Okay? Vemos cómo pasa en los países, entre países árabes. Vemos cómo hay guerra y rumores de guerra. Vemos cómo está Estados Unidos e Irán. Vemos cómo está Corea del Norte con Corea del Sur, con Estados Unidos, con todo el mundo. Sabemos que esto está ocurriendo y es a nivel global, no es regional. Las pestes, que son epidemias, Mateo 24:7 y Lucas 21:11. Dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y dice el 21:11, y habrá grandes terremotos, y en grandes lugares hambres y pestilencias. La palabra en griego es oímos, que
que es una plaga. Y literalmente es la enfermedad. Es la enfermedad. O sea, cuando hablamos de peste en la Escritura, estamos hablando de epidemias. ¿Ok? Y sabemos que esto tiene distintos grados. Aquí quizás ustedes saben más que yo que esto por la cuestión del coronavirus. Que si brote, que si punto focal, yo no me la sé bien. Sé que cuando es en una región, pues es una cuestión, cuando es un país, pues una epidemia, cuando es mundial, pues una pandemia. Y quizás Sonia nos pueda dar una clase de eso, porque ya lo envía por el chat. Pero vemos que los postreros días se caracterizarán por estas epidemias. Y no ha habido un momento en la historia donde la ciencia haya aumentado al nivel como está en este momento con medicinas. No ha habido un momento donde haya habido más medicinas. Sin embargo, cada vez surgen enfermedades nuevas. Cuando yo me criaba en escuela superior, surgió el SIDA y nadie sabía que eso se llamaba SIDA. Me acuerdo que en la escuela superior mía murieron 2 profesores de una enfermedad rara. Uno primero, otro como un año o 2 después. Una enfermedad rara. Mira, le di una cosa ahí, siguió para atrás y se murió. Y nadie sabía lo que era SIDA. Un virus. El virus de la inmunodeficiencia adquirida. ¿Verdad? Y eso arrasó con el mundo. En 1920, por allá, fue la gran gripe española que mató millones de personas. Si llegaron a tener las medicinas que está hoy en día, esto hubiese sido un catarrito. ¿Verdad? Pero hoy en día sigue subiendo medicina. Sin embargo, siguen subiendo medicina y siguen subiendo nuevas enfermedades, donde ya las medicinas no son capaces de poder atajarlas. Y estamos ahora mismo con el issue del coronavirus, el COVID-19, porque hay muchos coronavirus, eso. Hay un montón. Y este es el 19, ¿ves? Y este es nuevo. Y este, pues, como es asintomático, tú te sientes bien y lo tienes por dentro y se lo puedes pegar a otro y la persona no se da cuenta hasta los 14 días. Pues, está todo el mundo por ahí hecho un etcétera. Porque, pues, es una posibilidad real. Y estas son cosas que nos dice la Escritura que son señales antes del fin. Hambrunas, hambres. Mateo 24:7, Lucas 21:11, los mismos textos. Dice que habrá hambres, habrá hambrunas. En ambos textos dice eso. Miren, señores, no sé si ustedes saben que África, Etiopía, Irán han tenido una plaga de langostas. Y no de las que están en el agua, que saben bien buenas, que Nené las prepararía con mantequilla y ajo tremendo. No. De las que comía Juan el Bautista. Y esas cosas han atacado a estos países cuando está comenzando la siega. Lo que se espera en los próximos meses va a ser una hambruna. Cuando sale el fenómeno del niño o la niña, se inunda medio mundo por un lado y se seca por otro lado. Y esto son señales previas al fin. La plaga de las langostas en África es comparada con las plagas bíblicas. ¿Sabes? Ese nivel, por lo menos los que han visto fotos, han visto videitos o cosas, han visto cómo esas cosas se mueven como locas. Por ahí comiéndose todo, ¿verdad? O sea, millones, por ahí, como Pac-Man, comiéndose las bolitas, comiéndose las hojas, todo lo verde.
Y eso lo que va a traer va a ser hambre. No es el hambre que tú te acostaste, ay, estoy en ayuna. Ay, que no me gusta esto, me enfoconé y no voy a comer nada. Me acuesto con hambre. No, es hambre de que no va a haber escasez de alimentos. ¿Ven? Santo. En esos mismos dos textos, terremotos. Miren, siempre ha habido terremotos en la tierra. Siempre ha habido. Porque la tierra, el planeta está formado de placas tectónicas. Y cuando esas placas se pegan y se mueven, pues donde se mueven las placas, pues surgen temblores y terremotos. ¿Cuál es la diferencia? Que antes surgían, y si surgía uno en Indonesia, no se enteraba nadie. Pero ahora todo el mundo tiene en su celular una aplicación para los temblores y los terremotos. Y tiembla en Guánica y tú te enteras. Y tiembla en República Dominicana, como tembló antier por allá, un 4 puntos qué sé yo, y uno se entera. Y tiembla en Venezuela, y yo me enteré, pues eso pip, 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 pip. Y tiembla por allá en Indonesia, y tú te enteras. Y nos enteramos y vemos los efectos que ocurren. Y tembló en Irán un 5.6 y se murieron yo no sé cuántos. Y los temblores y los terremotos van a seguir surgiendo, van a ser más evidentes y van a afectar más la población y la humanidad. Y esos son señales antes del fin. Y va a haber otra cosa que se llama terror. Lucas 21:11. Terror. Mismo texto. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror. Terror. La palabra griega es fobetrón. Fobetrón. Que es derivado de una cosa atemorizante. Que es aterradora. Que es tener miedo, espantarse, temer. Si algo está caracterizando a la humanidad en esta crisis que estamos pasando del coronavirus, es el terror. Hay un temor tan y tan brutal que está parando la rueda económica del mundo, está deteniendo la economía, está deteniendo los países. Los juegos de fútbol lo están dando en Europa vacíos. No hay nadie. Los aviones están las sillas vacías. En los cruceros, tú le regalas un crucero a un enemigo tuyo. Si quieres llevarlo allá, ¿verdad? Pues tú dices, mira, te tengo un regalo, te tengo un crucero con todos los gastos pagos en una habitación interior. Si no se muere el coronavirus, se mueren los nervios. ¿Ah? Porque hay terror. Están poniendo los pasajes baratísimos. Solamente aquí es donde los locos empiezan a comprarlo. Tiraron unas cabinas por allí, yo no sé, a 300 y pico pesos, Ocean View, y se acabaron en 2 horas. Yo no entiendo aquí la gente en Puerto Rico. Pues quizás no tienen tanto terror. Quizás estamos un poco inmunes. Pero, mira, hay terror. Y eso son cosas que pasan y que están predichas para el final de los tiempos. Hoy es por esto, mañana es por otra cosa. Pero el terror y la gente aterrorizándose por las cosas que están sucediendo y han de suceder, es lo que está pasando y lo que va a pasar en esos días. Va a haber señales en los cielos. Nos dice ahí, miren, para no faltar más, la última señal que hubo en los cielos en Puerto Rico fue basura china. ¿No se acuerdan? Un coso que tiraron para allá, que estaba dando vueltas alrededor del planeta y perdió la órbita y ¡ay, qué es esto! Y era un satélite chino que estaba por allá pasando. Y han habido bolas de fuego y han habido cosas que la gente dice que es esto, el final del mundo. ¿Se acuerdan aquí en Puerto Rico cuando pasaron los temblores? Que habían cosas. Y eso aterroriza a la gente. Y eso son boberías.
Imagínense cuando vengan señales de verdad, porque van a venir. ¿Ok? Y lo más que menciona este periodo es la persecución a la iglesia. Mateo 24, 9 al 10, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a otros os aborrecerán. En Lucas 21, 12 al 19 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Por poner en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estos tiempos finales se van a caracterizar por la persecución. Todos, si estuviera Néstor aquí, Néstor recibe de la iglesia perseguida un montón de información y vemos cómo la persecución está ocurriendo. En países los están persiguiendo para matarlos a los cristianos. Pero en nuestra sociedad occidental se nos está persiguiendo y se nos ha de perseguir para que reneguemos nuestra fe. Ya las elecciones en Estados Unidos están polarizadas. El liberalismo extremo y el conservadurismo. Y notemos, y si usted busca y lee periódicos internacionales, se va a dar cuenta que en la mayor parte de los países occidentales se está polarizando las sociedades. Están polarizándose. Ya los puntos medios cada vez son menos. Se están polarizando. Izquierda y derecha. Y eso lo que está trayendo es, y lo que va a traer es, la mayor parte de los gobiernos y de los movimientos y los partidos de izquierda están en contra de todo el cristianismo y de todo el movimiento de fe en Jesús como único Señor, porque Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la Biblia y la vida, y que nadie va al Padre sino es por Él. Y el cristianismo predica un evangelio que se basa en la Escritura, en la veracidad de las Escrituras, y que no hay verdad absoluta sino la Escritura. Y todo lo que no esté conforme a la palabra y la palabra no lo diga, no es de Dios. Y a Dios no le agrada. Y muchos de estos partidos y movimientos no pueden soportar eso. ¿Ok? Por tanto, lo que estamos viendo en el mundo es una polarización. Y eso va a traer por consecuencia persecución de la iglesia. Ahora, ¿qué nos dice Jesús ante esta realidad? ¿Y cuáles son sus promesas? ¿Qué nos dice Jesús? Jesús nos dice, Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Leo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos dijo que no debemos estar turbados por lo que está ocurriendo. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. El coronavirus está por ahí. Pero no se puede turbar tu corazón. No se debe turbar tu corazón. Debemos ser precavidos. Debemos tomar las precauciones necesarias. No debemos ser irresponsables. Pero no se debe turbar nuestro corazón. Se turba el que no tiene esperanza. Se turba el que no tiene un Dios en quien confiar. Se turba aquel que no cree en el que prometió. Pero si tú crees en el que prometió, Jesús te dijo, no se turbe tu corazón. Lo segundo que Jesús dijo, que Él volverá. Es que Él volverá. Es que Él vendrá. Que Él se fue, pero va a venir. Que Él se fue a preparar lugar, a preparar morada. Pero que nos llevará con Él. Eso es lo segundo que nos dice. No te turbes, porque yo estoy preparando lugar para ti y volveré a buscarte. Y esta esperanza, dice la Escritura, que el que tiene esa esperanza se santifica para verlo a Él. Y tú, si tú buscas en la Escritura, en el Nuevo Testamento, todas las palabras donde aparece esperanza, vas a ver que todas se refieren, o la gran mayoría de ellas se refieren, para no ser categórico, a nuestra reunión con Cristo. Esa es nuestra esperanza de gloria. Amén. En Hebreos 10, 35 al 39, que le dieron ahorita. Hebreos 10, 35 al 39 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué pasó? ¿Usted está mudo? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, por fe. Y si retrocedieren, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No podemos perder nuestra confianza y nuestra esperanza, porque tiene grande galardón. Jesús nos dice, no pierdas tu esperanza, no pierdas tu confianza. Mantén la fe, mantén la fe. Cree en mí vivirás. En medio de todas estas señales que están ocurriendo, Jesús nos dice, no te turbes, porque yo vuelvo. No pierdas tu confianza. Amén. Dadas estas señales, ¿cómo debemos vivir? Dadas estas señales, ¿cómo debemos vivir? En Lucas capítulo 21, el mismo que estamos leyendo, pero ahora el verso 34. El verso 34. Dice la Escritura, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida,
y venga de repente sobre vosotros aquel día. Tenemos que evitar caer en el pecado de Sodoma. Los bienes de este mundo y el apego a ellos hacen que estemos o que vivamos en una glotonería del alma, de desear cada día más y más. Una glotonería del alma de querer más y querer más de lo que este mundo da. Esta glotonería con las cosas de este mundo produce embriaguez y disolución, donde perdemos la sobriedad que necesitamos para mantenernos en contacto con la realidad que nos rodea. Esta glotonería del alma, este deseo de tener, nos lleva, nos ciega, nos embriaga con las posesiones y con el deseo de tener y con lo que tenemos, y perdemos de perspectiva lo que está pasando, lo que nos está pasando, lo que es eterno. La glotonería del alma nunca se sacia. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando se quiere tener y tener y tener, nunca uno se va a saciar. Es por eso que se vive en un afán constante de tener, de conseguir, de acumular, de mejorar el estilo de vida, entre comillas, llegar a ser algo, entre comillas, según los estándares de este mundo. Cuando vivimos de esta manera, la venida del Señor nos puede llegar de repente y nos podemos quedar. Nuestra actitud ante las cosas que necesitamos debe ser la que expresó Salomón en Proverbios 30, 8 al 9. Salomón dijo en Proverbios 30, 8 al 9: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 11 nos dice: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí nos dice la Escritura que debemos renunciar a vivir en las tinieblas. El verso 4. Tenemos que renunciar a vivir en las tinieblas. Tenemos que renunciar a vivir enajenados o embriagados de la realidad espiritual y moral en la que estamos viviendo. El verso 6. Tenemos que renunciar a eso. Tenemos que vivir alertas. Tenemos que cultivar y procurar vivir siguiendo las 3 virtudes del Evangelio y del cristianismo, las cuales son la fe, el amor y la esperanza. Lo mismo lo dice en 1 Corintios 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Y el mayor es el amor. Tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde de animarnos unos a otros. Nos dice el verso 11. Y por último, Mateo 24, 42 al 44. Nos dice: velad, pues
porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos estar alertas, porque el Señor puede volver en cualquier momento y debemos estar listos para su venida. Resumiendo, para terminar, estamos viviendo en los tiempos finales. Son tiempos tales como los días de Noé. Estamos en una abundancia de bienes en nuestra sociedad que tienen el fin de satisfacer los deseos y los apetitos de la carne sin ninguna sobriedad. Eso es lo que tiene este mundo. Estamos en una sociedad donde la depravación sexual y el deterioro de la institución del matrimonio es la norma. Están ocurriendo unas señales en los tiempos que nos anuncian que el Señor está cerca. El engaño, las guerras civiles, las sediciones, las epidemias, las hambrunas, los terremotos, las guerras entre naciones, el terror y las señales milagrosas en la naturaleza y los cielos nos anuncian su venida. Estamos en unos tiempos donde se ha incrementado la persecución a los seguidores de Cristo, por la que la misma es a nivel global, no solamente regional. Ante esta situación, Jesús nos dice que no nos turbemos, que no perdamos nuestra esperanza, porque Él volverá por nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer mientras esperamos su regreso? Debemos evitar que los afanes de este mundo nos arropen y nos lleven a desear el tener más y más las cosas de esta vida. Debemos renunciar a vivir en las tinieblas. Debemos renunciar a vivir enajenados o embriagados de la realidad espiritual y moral que nos rodea. Debemos vivir cultivando las tres virtudes del Evangelio y del cristianismo, que es la fe, la esperanza y el amor, mientras esperamos su venida. Asimismo, debemos vivir animándonos los unos a los otros, ya que el Señor puede venir en cualquier momento. Concluimos. Podemos decir, al igual que el apóstol Juan, sí, ven, Señor Jesús. Podemos decirlo con todo nuestro corazón. Estamos preparados para su venida. Estamos dispuestos a morir a la glotonería del alma, a los deseos pecaminosos y a conformarnos con la manera de pensar de este mundo. ¿Estamos dispuestos a morir a eso? Si no estamos dispuestos a morir a estas cosas y no ponemos nuestro empeño y nuestro deseo de corazón, nos va a ser bien difícil poder decir, sí, ven, Señor Jesús. Esa es una aseveración bien fuerte, bien seria. 4 palabras, pero que cuando miramos nuestro interior, el poder decirlas de manera sincera conlleva realmente una toma de decisiones y requiere un morir. Si no morimos a nosotros mismos, si no
ponemos empeño, si nos mantenemos de una manera superficial, van a ser palabras que quizás repitamos como un corito, pero que realmente no salen de lo profundo. Y hermano, yo creo que este es un momento para que podamos reflexionar y cada uno de nosotros preguntarnos si podemos decir estas palabras: sí, ven Señor Jesús. Si no la puedes decir y reconoces en tu vida que, o sea, no me sale, no puedo decírtelo, Señor, con plena sinceridad. El Señor quiere perdonar. Lo que te separa de poder decir esas palabras de corazón es el pecado. Lo que nos separa de poder hacer esa afirmación es el pecado. Son las actitudes pecaminosas, son las decisiones pecaminosas que tomamos. Pero para el pecado está la sangre de Cristo. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay conciencia que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay situación alguna en tu vida que escape de la posibilidad del perdón de Dios. No la hay. Lo único que impide el perdón de Dios para tu vida y la restauración de la imagen de Dios en tu vida y en mi vida es la dureza de nuestro corazón. Por tanto, quisiera que pudiéramos orar.